Esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. En esta segunda temporada buceamos en las emociones que viven las víctimas de violencia de género. Vamos a escuchar a mujeres que pasaron por Shalom Bait y que hoy se encuentran en otro lugar. Nos contarán sus experiencias, recorridos y aprendizajes que dejaron esas vivencias. Para resguardar su intimidad, sus nombres han sido modificados. Episodio 3. La vergüenza. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están del otro lado. Mi nombre es Tamara, soy parte del equipo de Shalom Bait y en este episodio vamos a estar hablando y reflexionando sobre la emoción de la vergüenza con Sofía, que va a compartirnos su testimonio sobre lo vivido en relación a esta emoción como víctima de violencia de género. Hola Sofía. Hola. ¿Querés presentarte, contar algo de vos? Bueno, mi nombre es Sofía, tengo 42 años, soy empleada y tengo 2 hijos y participé de los grupos de Shalom aproximadamente en el 2021 durante un año. Bien. Bueno, Sofía, para empezar a meternos en esta emoción que es tan habitual en las víctimas de violencia, primero, preguntarte si sentiste vergüenza como víctima de violencia de género y si es así, ¿de qué tenías vergüenza? En realidad llego a definir la vergüenza como una emoción cuando me doy cuenta que estoy todo el tiempo tratando de simular. En realidad no me doy en el primer momento cuenta de qué es vergüenza. Estoy siempre, o me veo a mí misma recordando ese momento, tratando de simular, tratando de que todo funcione, de que mis hijos tengan todo lo que necesitan. Me acuerdo ese momento y en general como con una alta exigencia y tratando de caretearla de alguna manera y de decir, bueno, también como con una intención tal vez de llevar todo para adelante. Es re interesante esto que decís de el disimular. Lo pienso como desde 2 lados. Primero, algo de, lo doloroso que es reconocerse a veces en ese lugar y que el disimulo nos lleva, a como no prestarle atención de repente a eso que de repente nos puede estar pasando en relación a sentirnos víctimas. Y por otro lado, algo tal vez en relación a lo aprendido como mujeres. Sí, en relación a esto y sí, como un modelo de mujer, de una, sí, totalmente. De hecho, es el modelo de mujer que veo en mi mamá también, o que vi durante mi infancia, con todo esta súper exigencia de que todo esté bien, de que si hay conflicto, que no se note, que parezca que todo está bien. Y muchas veces, que quizás ahí es donde yo siento que hubo un quiebre respecto de ella. Ella estaba muy sola y también ese aislamiento, esa imposibilidad de buscar ayudas afuera, buscar incluso profesionales que pudieran acompañarla reconociendo las distintas problemáticas que podían aparecer en la familia, hizo que cada vez fuese más gruesa esa capa de simulación, no sé cómo decirlo. Sí, o de silencio. Y de super exigencia, porque es más, es algo que ella una vez me había dicho. Yo cuanto más problemas había, más esfuerzo quería hacer, y más esfuerzo hacía. Y de hecho, era también como un modelo de mujer muy fuerte, y a través de esa fuerza, esa fortaleza, había una inflexibilidad también, como una super exigencia, y entonces, a veces no es todo fuerza.
Claro, o tal vez pensar fuerza para qué o al servicio de qué, o qué aprendiste vos de lo que es ser una mujer fuerte, ¿no? Porque tal vez una mujer fuerte que soporta y se aguanta todo, Claro, como claro, vos decías, claro. y que se guarda todo lo que a lo mejor tiene para decir. Y pensaba como esto en relación al aprendizaje de la violencia, ¿no? Que la violencia es algo que se transmite en el ejercicio y también muchas veces desde el lugar del sometimiento, ¿no? De una mujer, porque si bien obviamente que, como siempre decimos, la violencia es responsabilidad de quien la ejerce y a cualquier mujer puede pasarle, muchas veces se encuentran ciertos patrones en las historias de origen o familiares o relaciones de pareja que han tenido las víctimas y que tienen que ver con esto, con los modelos de lo que es ser una mujer en una familia, lo que es ser una mujer en una relación de pareja, vinculado a esto que vos traías, ¿no? De el soportar y el aguantar. Y sí, y no ser conflictivo, ¿no? Como sí. eludir los conflictos y que para que todos funcionen, pero... Uh-huh. Y esto en relación a tal vez tu historia más personal, ¿no? Como dónde conectás o crees que de dónde viene esto del silencio, del haber aguantado, ¿no? El disimular, ¿no? O hacer como el cómo sí. Y en relación a lo sociocultural, ¿no? Para pensar un poco la vergüenza en esos términos, ¿no? De pensar cómo tantas víctimas también pueden estar del otro lado, escuchando y sintiendo vergüenza de su propia situación. ¿Qué crees de esto? Sí, ahí lo que se me viene un poco es esta dimensión de lo narrativo, porque por un lado es cierto que hay violencias y violencias, y siempre yo me sentí a mí misma como pensando en mi experiencia como, bueno, una víctima menor, una víctima que, o sea, si bien los efectos, digamos, de esas dificultades en el vínculo que se traducían en violencias, en controles, como faltas de comunicación que hacían que bueno. Sí, que te silenciaba, ¿no? Que poco a poco ibas perdiendo tu voz o a lo mejor no tenías espacio para hablar, ¿no? Hay algo Sí, espacio para hablar, independencia económica, capacidad de moverme con los recursos de manera natural, digamos, como esa cuestión de control a través del recurso económico en función de un objetivo que era que los chicos tuviesen todo lo que necesitaban y como había una transferencia ahí de toda una energía que terminaba en una especie de saco roto y nunca era suficiente y entonces yo nunca podía tener capacidad de decisión sobre mi propia vida, la vida de mis hijos y cada vez me sentía más empantanada. Era una situación como dentro de todas las que yo conozco que se pueden vivir, bastante light, digamos, bastante, bueno, y que también me da vergüenza decir, ¿cómo no podés resolver algo tan sencillo? Esto es ponerse de acuerdo, esas cosas, ¿no? Y ahí sí hay como una especie de mirada social bueno, tal vez, de el trasladar a la experiencia o a la vivencia del otro lo que se supone que son las soluciones que... Sí, o lo que es ser una víctima, ¿no? Sí, claro, bueno, a mí me costaba un montón decir yo soy una víctima. Me cuesta en general decir yo soy una víctima. No me siento cómoda con ese lugar de soy una víctima. Sí entiendo las asimetrías en términos de, a veces de bueno, a una madre le cuesta, o sea, hay como una debilidad ahí en términos de, bueno, no sé, hay mayor tejido para ceder
en la mejora de los demás, digamos, o sea, lo veo así, como en menos capacidad de especulación incluso, y eso a veces genera como cierta vulnerabilidad y alienación. Entonces, bueno, no sé, también después es un poco difícil volver a una capacidad de objetivar, capacidad de decir, bueno, qué es lo más conveniente para todos, de qué otras maneras podemos solucionar esto. Y me cuesta, sí, la verdad, encontrarme a mí misma en un lugar de víctima porque siento también que no me deja cómoda esa categoría, porque en todo caso, bueno, sí hemos pasado por situaciones que nos han herido, pero también quisimos buscar las formas de ir resolviéndola, y siento también que hay como mucha ignorancia muchas veces en el sentido de no saber cómo resolver, y que a veces en el entorno las respuestas son más erráticas y bueno. Sí, también hay algo que ocurre en relación a un mito muy común, que es la creencia de que, bueno, si vos estás en esta situación es un poco porque la elegiste, ¿no? Digamos, o si continúas en esta relación de pareja, es porque es una elección, como si alguien, como si una persona, como si una mujer pudiese elegir estar en un lugar donde se la maltrata, ¿no? Y que hay muchas formas, incluso las formas más sutiles de maltrato generan el mismo daño que a lo mejor las más graves, entre comillas, como puede ser un golpe, ¿no? La violencia física, esa idea que tenemos también de lo que es la violencia o lo que es ser una víctima. Pero la realidad es que todos los tipos de violencia generan efectos en distintos niveles y son graves, y ninguna víctima elige estar ahí. Pero creo que hay algo de eso, no sé si a vos te resuena, que puede también linkearse con el sentir vergüenza de estar en ese lugar, ¿no? Claro. Sí, sobre todo poder verbalizarlo. ¿Recordás cuándo lo pudiste hablar por primera vez o con quién? Fue difícil porque fue muy silencioso, y hasta que yo me separé, bueno, cuando ya me había separado es que empecé a comunicar que estaba separada, y todos me miraban y me decían, bueno, no, pero hablaron. Yo hacía 2 años que hacía terapia, sabía que habíamos ido por todos los caminos posibles y no había vía de resolución, y me acuerdo que el momento en que me di cuenta de esto no va más es cuando nos empezamos a pelear y estaba mi hija ahí, y ahí es donde dije, no, yo esto no lo quiero de vuelta. O sea, yo viví toda mi vida viendo las peleas de mis viejos y no lo quería para mi hija. Ay, perdón. Bueno, y ahí empezó como un momento de separación de mutuo acuerdo, pero después, o sea, yo hasta llegar ahí me había dado cuenta que todos mis ingresos se los transfería a él y que no contaba con disponibilidad para hacer las cosas que yo quería hacer. Por ejemplo, a veces pagar ciertas terapias que bueno, incluso amigas me prestaban plata. Y ahí yo trabajaba, siempre trabajé. Bueno, entonces fue ahí como el punto de quiebre. Y hasta darme cuenta de que había perdido un montón de autonomía. Quizás porque nunca la había conocido. Yo empecé esa relación de muy chica. Entonces, como fui creciendo en la relación también, y fui necesitando más momentos, más espacios, digamos, de autonomía, y bueno, llegó el momento en que tuve que separarme y nadie podía creer que yo me iba a separar, la gente de mi familia, no sé. Sí. Y aparte había cortado muchos vínculos de amistad. A partir del vínculo con tu ex. Sí.
No porque fuese un pedido explícito, pero se dio así, que teníamos como una relación muy simbiótica o no sé, endogámica y absolutamente absorbente de ambos lados, y los amigos que teníamos eran amigos que compartíamos. Mis amigos se habían vuelto amigos de él, mi familia bueno, siempre pero lo esto quería. de ir perdiendo poco a poco los espacios individuales, Sí. espacios propios, espacios, digamos, privados, que una puede, ¿no? Si así lo desea, y está bueno que así ocurra, mantener más allá de una pareja, cuando no pasa, es también una señal de alarma o de alerta, porque hay algo en esto que vos decías, Sofía, de, bueno, que capaz era algo como simbiótico, ¿no? Pero la realidad es que cuando vos hablabas antes de que las violencias o las formas que tomaban, ¿no? Lo que vos viviste tenía que ver con la pérdida de autonomía. Bueno, probablemente también tenga que ver con esto, ¿no? Con el control. Claro. Si todo el tiempo se están compartiendo los mismos espacios, las mismas personas, hay algo de ahí, bueno, que a él no se le va a escapar, ¿no? Como, no sé, lo pienso más allá de la vergüenza que sea, ¿no? La emoción de la que estamos hablando en el capítulo, siempre nos vamos un poquito por las ramas y capaz está bueno también dejarlo No, pero dicho. es que justamente esa dimensión de la vergüenza, que yo primero no identificaba como vergüenza, tenía que ver también con que para mí el espacio que se daba en lo seguro se empezó a volver un espacio enajenado, y entonces solo a partir de mascaradas podía seguir siendo así, y era un espacio también que compartía con otros afectos. Y Sofía, quería preguntarte también para ir terminando con este episodio, ¿qué le dirías vos hoy a otra víctima que esté sintiendo vergüenza? Ahí me emociona un poco. Le diría que está bien sentir vergüenza, que está bien sentir todo ese combo de emociones que aparece, que a veces son intensísimas. Como está bueno también, que es algo que por ahí me ayudó mucho este proceso, es saber que hay una dimensión emocional de toda esta experiencia que por momentos parece muy abrumadora, y entonces está bueno darse el tiempo para reconocer que esa emoción está ahí, junto con un combo de otras contradictorias incluso, y que a veces no pueden ni siquiera narrarse, y que en esa emocionalidad que parece volcánica por momentos hay una energía necesaria también para tomar decisiones. Entonces, como integrar las emociones en esos momentos ayuda un montón, porque a veces para resistir lo que aprendes a hacer es a no sentir, y entonces reaprender a sentir y aceptar que esa emoción se va a manifestar tal vez a una hipérbole, digamos, de emocionalidad, está bueno. Uh-huh. Como dejarla aparecer, como no tener vergüenza de sentir vergüenza. También, sí. En un proceso. También nosotras, desde el podcast de Shalom Bait, pensamos en hacerlo sobre las emociones, pensándolas también en un proceso como esto, ¿no? De un continuo y de las distintas emociones que suelen transitar las víctimas y de las cuales se va y se viene muchas veces, ¿no? Digamos que no es algo lineal y que a lo mejor una vuelve a abrir el tema y vuelve a revivir y pasar por ahí. Y también sumo algo yo también para decirle a alguna víctima que pueda estar escuchando y tal vez identificarse con la vergüenza, o que pueda estar escuchando a alguien que conozca a alguna víctima y que le haya dicho que siente vergüenza, que la vergüenza tal vez no es propia, ¿no? Aunque se sienta así, que tal vez es
bueno, la vergüenza aprendida, ¿no? Que Claro. la vergüenza del silencio, que las mujeres aprendemos en un montón de aspectos y que se juega mucho en las situaciones de violencia por el que dirán, porque no suelen empatizar las personas, sino más bien responsabilizar a las víctimas. Y el pedido de ayuda y abrir este tema, bueno, avergüenza, justamente por esto y porque el dedo aparece más fácilmente para señalar a las víctimas y bueno, si seguís ahí es porque lo elegís o porque bueno, nada, si no te irías, en vez de que la vergüenza esté, digamos, que el dedo acusatorio, el dedo de la vergüenza esté señalando a quien la ejerce, ¿no? Como que el sentido común está como al revés. Que la vergüenza cambie de lado, que la tengan quienes ejercen violencia. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Para apoyar a más mujeres a salir de la violencia de género, sumate a Red por Todas con una donación mensual. Podés hacerlo desde nuestro Instagram, @shalom.bait. Seguinos y sumate a nuestra comunidad.